porque soy paciente y humilde de corazón, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, Jesús les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cuando decimos o pensamos en una persona sabia, enseguida nos viene una figura, un gran científico, Einstein, un descubridor, Luis Pasteur, un sabio. Pero sabio, sabiduría, la palabra sabiduría, en la tradición espiritual, en nuestra tradición hebreo-cristiana, es el que sabe vivir bien. Eso es un sabio, el que sabe vivir bien. Sabiduría viene de sabor. Entonces es el que sabe gustar la vida, disfrutar de la vida, con realismo, con sus buenas y malas, con esperanza. Y así como hay personas sabias, hay comunidades sabias, pueblos sabios. La sabiduría popular a lo largo de los siglos, por ejemplo, se transmiten los refranes, que son tan sabios. Al que madruga Dios lo ayuda, pero también la otra. No por mucho madrugar amanece más temprano. Es como que en la sabiduría hay eso, ¿no? Como un contemplar la vida en su totalidad. No es una ideología cerrada, cuadrada, que te explica todo, sino esa sabiduría que los pueblos se van transmitiendo y las familias de sus mayores. ¿Cuántos se acuerdan? Uy, mi abuela decía, aunque no sea un refrán popular, mamá decía tal cosa. Todos nos acordamos de cosas así. Y fíjense que que Jesús aparece, ¿no?, como un maestro de sabiduría también, ¿no? En la primera lectura, sabio, dice, es el que medita los proverbios. Los proverbios son eso. El libro de los proverbios y muchos proverbios que hay en la vida, en la Biblia, son refranes de sabiduría, consejos de padres a hijos, el arte de vivir de verdad, de vivir bien. Y sabio, dice la primera lectura de hoy, es el que tiene un oído atento.
no quiere decir que es el que estudió mucho, que está bueno estudiar mucho, está bueno ser científico, y los sabios científicos también están buenos, pero sabio es el que sabe escuchar, el que no se enreda o se encierra en sus pensamientos, el que solo se escucha a sí mismo. Salomón, cuando fue elegido rey muy jovencito y Dios le preguntó en un sueño, ¿no? ¿Qué querés? No le pidió poder, riquezas, ni vencer a sus enemigos. Le pidió esto: dame un oído atento, sabiduría, para poder gobernar a este pueblo tuyo. Y Dios se alegró muchísimo, muchísimo y lo hizo el más sabio de Israel, tanto que los libros de sabiduría están todos atribuidos a él en la Biblia, ¿no? Entonces Jesús hoy se nos muestra como maestro de la sabiduría, pero fíjense, nos pone delante dos parábolas. Para entender los textos del Evangelio, por ahí lo hemos dicho en otros contextos, hay que entender a qué se refiere. No está dando normas de urbanidad. No está diciendo, bueno, todas las veces que no podés reunirte más con tu familia ni con tus amigos porque solo hay que invitarlos por. No está diciendo eso. La parábola es una enseñanza que rueda dentro de nuestro corazón, que nos hace, nos llama la atención, nos sacude. Es algo, tac, como un golpe al espíritu. Y la parábola, entonces, no es una ley de urbanidad, sino que estas dos parábolas hablan de esto. No buscar los primeros puestos, la fama, la apariencia, el primer lugar, ¿no? El que se acomoda en el primer lugar en la fiesta es como el símbolo del que en la vida siempre quiere acomodarse en el primer lugar, cueste lo que cueste. En las listas quiere estar primero y se pelea con los demás. Y la segunda parábola es no hacer las cosas para recibir la recompensa, o sea, no hacer cosas para que los otros te aplaudan y te recompensen, ¿no? Por eso dice, no invites a los que te pueden recompensar. ¿Qué pasa si invitas a los que no te pueden dar nada? ¿Los seguirías invitando igual? Eso es. Entonces, eh, estas dos parábolas nos hablan de que el ser humano, para adquirir sabiduría, para ser sabio, para saber vivir, tiene que enfrentarse con algo que crece en el corazón. La primera lectura dice, como una mala hierba. ¿Vieron una planta, una mala hierba que se mezcla con las otras, un chullo que se mezcla con los otros y por ahí nos arruina o no deja crecer las otras plantas, ¿no? Dice, en el fondo del corazón del ser humano hay como una planta maligna. Acá le pone el nombre de orgullo. Claro, orgullo es apego a sí mismo. Otras veces lo hemos nombrado, citando a grandes maestros espirituales, el falso yo. El falso yo, la careta, eso que no soy, pero que yo me sirvo para vivir, ¿no? Ese que nosotros quiere siempre tener éxito, siempre ser reconocido, que quiere acumular, que quiere dominar, que en el fondo, necesita toda esa exterioridad, porque no se conoce a sí mismo y piensa que es alguien cuando los demás lo aplauden. Es alguien cuando los demás lo quieren y lo recompensan. Es alguien cuando tiene un poco de dominio de la situación. Si no tengo nada de eso, me siento que no sirvo para nada. Eso es un falso yo que opera en nosotros, actúa en nosotros. Y para tener sabiduría, Jesús nos va enseñando a lo largo de todo el Evangelio y con su gracia, con su fuerza, a que eso vaya muriendo poco a poco, esa mala raíz. El sabio, en el fondo, es el que se acepta a sí mismo, con sus defectos y con sus virtudes. Este soy yo. Aceptarse no quiere decir hacer la plancha y no querer corregirse. Por supuesto, queremos corregirnos, queremos mejorarnos, pero aceptar este que soy, a quien Dios ama. Por eso, el sabio, el que sabe vivir según Jesús, es el que descubre el valor del último lugar. En este mundo en que todos priorizan, ¿no?, estar primero, competir para ganar, ¿no? Es el que valora el último lugar, porque es el lugar donde se ubicó Jesús. Siendo Dios, no retuvo eso, se hizo hombre, se anonadó, se hizo nada, se humilló hasta bajar al último lugar, hasta el infierno, hasta el lugar
último, último. Entonces, buscar el último lugar es seguir a Jesús en su estrategia, en su modo de ser y de vivir. Aprender la sabiduría que hay en eso. Porque allí Jesús y nosotros nos encontramos con los últimos. El pobre del que hablaba el Salmo, ¿no? El último, los despreciados, los que no valen nada. Esos son la carne de Jesús. Y de ellos aprendemos sabiduría. ¿Cuántas veces aprendemos de los más pobres a vivir de verdad? Ellos que tantas veces tienen que sobrevivir, ellos que tantas veces tienen y que son capaces de vivir con esperanza en medio del dolor. ¿Cuánto aprendemos de los últimos y de los más pobres? Esta experiencia de la sabiduría a la que nos invita Jesús nos hace abrir los ojos de la fe, mirar más lejos. La carta a los Hebreos nos pone un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue a la montaña de Dios para encontrarse con Dios y allí encontró truenos, tormenta, huracanes, ¿no? Dios se manifestó así, pero era un Dios lejano. No, tenían miedo de acercarse a Dios, Moisés y el pueblo, y ese Dios les daba los mandamientos desde una distancia y desde una lejanía. Eso subraya que Dios es distinto de nosotros y es superior a nosotros. El autor de la carta a los Hebreos dice, ahora que vino Jesús, esa distancia se acortó. Jesús se hizo cercano. Y por eso cuando celebramos en esta humilde asamblea, cantamos el santo y decimos, unidos a los santos y a los ángeles del cielo, porque están acá, porque no hay distancia, porque Jesús está acá, porque Dios está acá, está en medio de nosotros. Él rompió la distancia y abrió las puertas. Entonces, la fuente de la sabiduría es esa comunión con Dios que habita en nuestro corazón y que se hace presente en cada Eucaristía, en su palabra, en la comunidad que se reúne y en el pan que Él mismo nos parte. Que así sea.